Mucha atención, colombianos, arrancamos con esta nueva emisión de noticias pendientes porque vamos a mostrar los momentos más impactantes, virales y polémicos del reciente Consejo de Ministros. En primer lugar, Gustavo Petro reconoce su error al juntarse con sectores opositores. Creyó que era posible gobernar con quienes siempre han defendido el modelo que el pueblo quiere cambiar, pero la realidad fue otra. Vean este fragmento. Elegido popularmente. Yo lo puse en el trino porque quiero que aquí se conozca la verdad. Yo cometí un error inmenso y tiene que ver con la educación, ahora saldrá a la luz pública. Un error mío, político, por creerme el cuento que podíamos juntarnos con fuerzas políticas diferentes y hacer un diálogo y un acuerdo y ser generosos. Eso se llama darle la cara de pendejo a uno. Ser generosos y ofrecer parte del gobierno a fuerzas que habían perdido, tratando de que hubiera una unidad mayor de la sociedad colombiana y un esfuerzo mayor para hacer las reformas que la sociedad colombiana necesita. Mire qué engaño. Ingenuo. Tienen razón los que dicen, eso le pasa por llegar novato a la presidencia, pero el lío es que Santos me dejó sino con una posibilidad de llegar solo una vez a la presidencia. Luego esto sirve de lección para otros y otras hacia adelante. Nosotros metimos al señor Ocampo, prestigioso economista colombiano, varios cargos internacionales, ministro de Hacienda en tiempos anteriores. Metimos al señor Alejandro Gaviria, ellos estaban con Fajardo, Benetti sabe más. Alejandro Gaviria era candidato presidencial del mal llamado centro, eso se parece como el centro democrático, yo diría que está más a la derecha del centro democrático. Exministro de Salud, como era rector de los Andes, pues dije, pues que mejor que ministro de Educación, creo que no pensó un día en educación, siempre en salud. Y a la señora Cecilia Ocampo, que había estado en el gobierno de Samper, esa es Cecilia López Montaño, que dije, pues como buena liberal que ha sido, pues debe apoyar una de las banderas principales del Partido Liberal en su historia, que es la reforma agraria. La propuso López Pumarejo, la propuso por primera vez Murillo Toro, fundador del Partido Liberal. La trató de hacer López Pumarejo en la Gran Revolución en Marcha. Gaitán la defendió y a su muerte, pues mataron centenares de miles de campesinos liberales. La reforma agraria la volvió a poner en la agenda pública Carlos Lleras Restrepo y la trató de hacer el abuelo de Vargas Lleras. Vargas Lleras ya no se acuerda de esto. Y después, con la contrarreforma de Pastrana, lo que vinieron fueron los paracos a quitarle la tierra a los campesinos y a dejar fosas comunes por todas partes. Y hasta ahora nosotros estamos volviendo a presentar una necesidad para modernizar a Colombia, que es que su campo cultive alimentos. Y la mayor parte de la tierra fértil pues está en manos de unos terratenientes que no les interesa, solo les interesa tener la tierra, símbolo de poder local. Algunos de ellos se fueron a situaciones más horribles, paracos y masacres y todo eso. Están juzgando a alguien por eso. Y la reforma agraria solo se vino. Por otro lado, Petro arremete contra Alejandro Gaviria, le confió la educación, pero su verdadera prioridad siempre fue el negocio de la salud, un año perdido por darle espacio a quienes nunca creyeron en el cambio, dice el presidente Petro. Veamos este video. Alejandro Gaviria, no estaba interesado en la educación, interesado era el business de la salud, que ahora lo estamos viendo, pero nos hizo perder un año a nosotros también. Otra apuesta en términos de la educación de la preescolar básica y media es la formación integral. ¿Qué es la información integral para explicar un poco a la ciudadanía? Es una apuesta intersectorial y aquí convergemos con el Ministerio de Ciencias, con el Ministerio del Deporte, con el Ministerio de las Culturas para además, y esto me lo enseñó la viceministra Gloria, además de dedicarnos a las áreas del saber, es decir, las matemáticas, el español, etcétera, también nos dediquemos a las áreas del ser. Y entonces
esa palabra integral reúne las músicas, las danzas, los distintos deportes, los primeros pininos en programación para los niños, niñas y adolescentes. También la unidad solidaria se ha vinculado para educar en términos de gestión de la participación solidaria, lectura, negociativa, etcétera. Esa es la integralidad. Esto es inédito y por supuesto las gráficas que vamos a ver a continuación pues tienen ese mismo, digamos, ese mismo contraste con periodos anteriores. El único, digamos, la única referencia que existe fue Bogotá Humana. Durante la alcaldía suya, señor presidente, pues hubo un esfuerzo por llevar educación integral a los colegios de la ciudad y eso se vio reflejado en los índices de calidad de la ciudad en ese momento. Desafortunadamente tenemos información que eso se ha venido marchitando, eso sí, marchita, pero desde el gobierno nacional hemos hecho un esfuerzo para aumentar los establecimientos con formación integral. Ojo, usted ha sido muy insistente en esto. Formación integral no es que solamente se dicte en un colegio una de estas áreas, un deporte o un arte o programación y el resto no, no. Lo que hemos hecho es tratar de converger con los ministerios que acabo de mencionar en una apuesta integral, vuelvo y recalco, de ingresar al colegio para que se oferten todas. Por otro lado, Petro advierte que el uribismo sigue infiltrado en el Estado. Funcionarios de gobiernos anteriores aún tienen poder en los mandos medios y frenan las decisiones de cambio. ¿Hasta cuándo? Escuchemos lo que dijo al respecto. La educación superior pública, porque este programa de gobierno dijo se aumenta la cobertura de la educación superior pública. No privada, privada pues que pueda pagarla, nadie le está prohibiendo a nadie hacerlo. Este país es libre y el gobierno permite esa libertad, pero es que no es subsidio del presupuesto a la universidad privada. Otra vez, en la cabeza no tienen sino cómo ordeñar lo que es de toda Colombia para fortalecer negocios particulares, o el carrito 4 puertas, o la gran concesión vial, o la universidad privada donde creen que estudian sus hijos con mucha profundidad. Lamentablemente nuestras universidades están como en el 800º lugar y la primera es pública. Pero nos pasó lo mismo también con la reforma agraria. Nos sabotearon el artículo para hacer expedito el que se pudiera comprar tierra para entregarle a los campesinos, como había pedido López Pumarejo, como había pedido Carlos Lleras Restrepo, y la misma ministra de Agricultura pidió que no se aprobara ese artículo que ni siquiera entró a discusión en el Congreso de la República. Gracias a Catherine, que ahí creíamos todavía que era progresista y pensé yo que era que se le había confundido el cerebro y me tiré como 2 horas escribiendo en el chat el por qué había que hacer una reforma agraria en Colombia, pero pues descubrí que simplemente su cerebro está a la extrema derecha de su corazón. Entonces, el tema es que el error del año 2023, que es mío, no los hechos, porque todo se hizo, no voy a decir que como zampera a nuestra espalda, sino con mucha sevicia. O sea, no avisarle al gobierno, no avisar al presidente y hacer. ¿Y hacer qué? El que quedaran las condiciones para que este gobierno no pudiera hacer el programa de gobierno. Trasladar 36 billones es descuadrar todo. El descuadre que aún tenemos hoy, por eso nos tocó aplazar una parte del presupuesto de este año, por eso ahora vamos a hablar de eso, porque nosotros decidimos no tocar, pero haciendo ahí una cosa que ahora vamos a explicar, un poco difícil, pero no disminuir el presupuesto de educación. Entonces se fue en subsidiar, es decir, este año, si no hubieran hecho ese traslado, si hubiéramos tenido la paciencia de que sí, no podemos golpear la clase media, la gasolina tenía que subir poco a poco, como lo hicimos, y ponerla al tope del precio internacional, etcétera. Incluso, ministro, lograr es que las empresas
que importan, que pagan los fletes de una buena parte del transporte de carga, sean las que paguen el diésel, no el camionero. Es un tema, ministro de Transporte, más propio. Eso lo habíamos hablado, pero no lo han hecho. En el Ministerio de Transporte también hubo mucha trampa. Entonces, después, no es tema de esta reunión. Por eso es que ha habido cambios del gabinete, porque hay cierta pereza en mirar los cuadros medios. Y toda la administración que tenemos, pues toda ha entrado en este siglo. Y en este siglo, porque los que estaban en el siglo pasado pues ya se pensionaron. Entonces los que han entrado a trabajar en las carreras administrativas, etcétera, son en este siglo. Y los dirigimos nosotros, pero todos son de los gobiernos de Uribe y de sus amigos. Entonces es mucha ingenuidad, peor que la del presidente, permitir que ellos tomen decisiones sin mirarlas. Y en transporte sucedió de nuevo. ¿Cómo se le ocurre al Ministerio de Transporte decir que el ferrocarril Chiriguaná-Dorada es sin pasajeros? ¿De dónde sacaron eso? Y ahí está. ¿Y cómo se les ocurrió que no era prioritario Buenaventura-Cali, pero en cambio sí la carretera Mulaló-Guerrero, donde se está yendo la plata? Y ya se acordó incluso con el concesionario no hacerla. Y así, y no hay carretera al Catatumbo, y no hay carretera al Micay, y si va uno no está la carretera del Arroz, y no hay la carretera entre Uribia y el extremo norte de La Guajira, que es tan necesaria, y no están las carreteras de La Paz, no está la financiación para el acuerdo de paz con la FARC, que el señor Santos declaró unilateralmente en Naciones Unidas, porque todo está para ver si se hace la doble calzada Guaduas-Villeta, todo está para las dobles calzadas, y nunca vigilaron el Ministerio de Transporte que estuvieran cumpliendo. Siempre estamos en el 90% y pasa el tiempo y siempre estamos en el 90%, pero la plata del presupuesto sí sale automática a fideicomisos y ahí se queda la plata. No se la roban, no estoy diciendo eso, sino se queda quieta. Y el hecho de que plata pública se quede quieto en fondos sin gastarse en las necesidades fundamentales del pueblo es también un enorme, no decir corrupción, pero sí es una tropelía contra la sociedad colombiana que hacen los más ricos de Colombia con funcionarios dentro de incluso este gobierno nacional, como nos pasó con 36 millones, que si estuvieran hoy, si se hubiera alzado el precio de la gasolina y se hubiera esperado Ecopetrol a que el flujo fuera, porque teníamos que pagar la deuda, pero no en un año, en 4, en 5, pues hoy teníamos los dineros suficientes y nadie nos estaría diciendo que es que estamos gastando la plata por la ventana y no sé qué, que es carreta. Estamos apretando el cinturón cuando el recaudo es normal y cuando Por otro lado, Petro desmiente las mentiras de la crisis financiera. La prensa insiste en que hay desfinanciación, pero la realidad es que este gobierno ha recaudado más que nunca. ¿Por qué nos quieren engañar? Aquí está la evidencia de primera mano. Produce lo que uno no quiere. Ahí puse en el trino, no sé si lo examinen, sobre lo que pasó en el 2023. Aquí me desvío un poco. Con el presupuesto, precisamente. Y entonces ni el presidente supo, ni nadie aquí. Pero no es cierto lo que dice la prensa de que nuestra desfinanciación es porque se cayó el recaudo. Eso es una mentira. El comportamiento de los ingresos por presupuestos, etcétera, si uno hace un cuadro parecido a este, es normal. Está por encima de los años de Duque. Nosotros estamos recaudando más que en cualquier momento de la historia. Entonces, ¿por qué estamos descuadrados? Y entonces ahí empieza la perfidia, ¿cierto? Los pérfidos, vamos a llamarlo los pérfidos.
para no caer en... Los pérfidos, ¿qué dicen? Que es que estamos gastando a manos llenas. ¿A dónde fue a parar la plata, cierto? El ministro de Hacienda sabe que lo que hemos hecho es recortar el gasto. ¿Cómo se explica que teniendo recaudos de los más altos en la historia de Colombia, nos haya tocado es recortar los gastos que habíamos presupuestado el año pasado? Por eso digo que estos cuadros siempre hay que examinarlo a la luz de el 31 de diciembre que termina el año y no a la luz del 1 de enero que comienza. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué esa paradoja que no explica la prensa no le interesa? Porque si hubo más o menos el mismo comportamiento de recaudo y fue creciendo y nos tocó recortar el año pasado, entonces es que la plata se fue para otra cosa que este gobierno no captó. Y ahí lo antidemocrático, porque ¿cómo puede el presidente no saber, o el Consejo de Ministros más colectivamente no saber? Porque se hicieron unas transferencias por funcionarios medios y simplemente no hubo un informe al gobierno. Y ya para ir terminando, Petro denuncia la corrupción en la alimentación escolar. Mientras miles de niños pasan hambre, intermediarios se quedan con el dinero, un negocio sucio que debe acabarse. Acá hay primero que hablar una cosa, y es que es la guapa, porque nadie la conoce. Existe desde el 2019, presidente. Antes era una dependencia que estaba en el Ministerio de Educación y por cosas del destino en un gobierno decidieron sacarla y volverla una entidad que no tiene más de 40 funcionarios, provisionales todos. Entonces, y es una entidad que uno dice nueva, pero que debería estar modernizada, justamente por eso, por su juventud debería comenzar a aplicar las tecnologías, y casi que la información que tenemos es nula frente al programa de alimentación escolar en Colombia. Este programa también, presidente, desde el 2015 se descentralizó. Esto antes lo ejecutaba directamente el gobierno nacional a través del ministerio, y en el 2015 se tomó la decisión de descentralizarlo, y entonces la entidad del gobierno nacional que giraba recursos, en su momento el ministerio, ahorita la guapa, pues solo tiene dos funciones: dar los lineamientos para cómo se opera el programa de alimentación escolar y girar unos recursos. ¿Eso fue por ley? Fue en el marco del plan de desarrollo de Duque, y facultaron al gobierno para crear la entidad. Por decreto ley. De la creación de la entidad y la descentralización también. Eso se llama politiquería. Pero es con la comida de los niños y las niñas. Entonces, presidente, pues… Contratan una serie de carteles intermediarios, señora directora del ICBF, que es lo mismo que se hace en el ICBF. Entonces son carteles, fundaciones X, entre comillas, pero se encargan de darle la comida a los niños, niñas, reciben una plata local, porque se mandó la plata allá, y la plata local no se vuelve toda comida, lo que se vuelven ganancias de unos cuantos, y a veces es más la ganancia que lo que vale la comida. Y los niveles de nutrición, porque este es el problema, sobre todo en niños y niñas estudiantes, si no hay nutrición, no hay inteligencia, no hay cerebro. Entonces aquí hay una gran falla estructural. No, dirán, entonces nacionalicemos. Es una visión. Pero nosotros tenemos un proyecto de constitución, un proyecto no, ya una reforma aprobada, que lo que hace es aumentar las transferencias a niveles nunca vistos, ¿cierto? ¿Cuánto es que pasamos? Ya no me recuerdo, de 20 y pico % a casi 40% de los recursos corrientes. Es un salto audaz,
porque indudablemente generaría un poder municipal muy fuerte, pero peligrosísimo, porque si con los niveles de actual transferencias está pasando lo que está pasando, aquí habría que diferenciar, porque hay unas transferencias del SGP que generalmente en una proporción importante van a nómina, con eso se pagan los maestros, las maestras, personal de salud, pero otras son transferencias por fuera del SGP como esta, creo, no sé si esta está en el SGP. Uno podría meterla en el nuevo proyecto, ministro Benedetti, y ya se quita complejidades, pero el problema subsiste. Entonces, en cada municipio, los 1000 y pico municipios de Colombia, tiene que haber un sistema de control que garantice que estos dineros se vuelvan, por ejemplo, en este caso, comida. Y gente que allá haga la comida y gente que allá venda la comida. Que es una economía interesante, pero ¿pasaría eso o se roban la plata? Entonces, lo que recibe un niño es media arepa, una Coca-Cola a veces, un yogur que puede estar pasado, nada le sirve para la nutrición y como tiene que estudiar, con un momento en que, mire, que Contraloría revela que hay hasta materia fecal en alimentos del país. Y entonces uno dice, ¿nacionalizar o aumentamos la descentralización? Y ya bocas del todo. Lo que hay es que aumentar la descentralización, pero poner un control diferente. Control no es solo de la Contraloría, es lo que hemos tenido hasta ahora, pero le queda grande 1000 y pico de municipios. Y generar 1000 y pico de Contralorías, pues peor. El control es si se le entrega a la gente. Entonces, si la norma, como queríamos nosotros, hubiera dicho que el PAE lo administra la Asociación de Padres de Familia, pues puede haber problemas también, en todas partes. Padre ladrón. Pero tendríamos más garantías de que la mamá, de esas asociaciones ahora hay que llamarlas asociaciones de madres de familia, hay más madres que padres, y generalmente es la mamá la que más se preocupa por ver si el niño está comiendo o no. Entonces estas asociaciones de madres de familia se encargarían de la comida, tanto de comprarla como de hacerla, por sí o por interpuesto de esta persona, y de verificar que sea de alta calidad y que el dinero se gaste en eso. Uno diría, hasta ahí, pues tendríamos mejores capacidades de control, porque estaríamos apoyados en el ser humano y sus afectos. Pero eso no está en la ley y debe estar en la ley, ministro. Ojo, porque todos estos temas hay otros. El agua potable y hay otros. Entonces, si vamos a meter en las transferencias toda la atención a primera infancia, pues las asociaciones de madres de familia se nos vuelven fundamentales, porque ¿cómo no confiar en la mamá? Se dé casos de que uno no debe confiar, pero son casos, no son lo general. Y aquí entonces tenemos que cambiar normas, porque si no vamos a tener lo que ya tenemos, que las niñas y los niños no están recibiendo la nutrición adecuada y entonces no desarrollan el cerebro, y al no desarrollar el cerebro en los niveles estándar, no aprenden. Y entonces no saben leer, no saben las matemáticas, no le cogen el amor a la lectura, se aburren y se terminan yendo del colegio y su vida no será más sino integrar el Clan del Golfo o cosas peores. Entonces aquí tiene que ligarse este fenómeno, llamémoslo así, que ha creado la misma élite política colombiana premeditadamente para robarse el dinero de la niñez colombiana, que no le importa una niñez educada, lo hemos visto aquí una y otra vez. Nada, no hay plata, no hay dinero. Cuando sí hemos visto que el dinero fluye, como en el caso del subsidio a la gasolina, y ahí no hay problema.
Entonces aquí hay un problema, sí, de concepción. Es una élite gobernando para sí misma. A eso lo llamó Aristóteles con un nombre, oligarquía. Cuando hay un pequeño grupo que gobierna para sí mismo, se llama oligarquía. Aquí les interesa el presupuesto para las concesiones viales, punto. Y les interesa el tema de educación si va a financiar la universidad privada, que es de ellos. Y les interesa el presupuesto de la salud solo si va a financiar la EPS, que es de ellos. ¿Cuántos Vargas Lleras no hay en EPS? Y Pastranas y todo eso que hemos visto aquí. Entonces, ¿qué es lo que les interesa? Manejar el presupuesto público para sí mismos. Y eso ya Aristóteles hace como 2000 años, poco menos de 2000 años, le puso un nombre: oligarquía. La Colombia es un régimen oligárquico y nosotros venimos aquí para cambiarlo. No nos quieren dejar, no vamos a poderlo todo, pero la forma contraria de la oligarquía se llama democracia, que es el pueblo gobernando para sí mismo, para el pueblo, no un pequeño grupo gobernando para sí mismo, la oligarquía. El poder oligárquico es lo contrario del poder democrático. Finalmente, Rafael Martínez, gobernador del Magdalena, dice la verdad: la asamblea corrupta no quiere aprobar el superávit. Amigos, y esto pasa en muchas gobernaciones alternativas, así que porfa, presten atención y compartan. Están desesperados y ahora ¿a qué acudieron? A la asamblea. Señores de la asamblea, ¿hasta cuándo van a parar el cambio en el Magdalena? Dejen de pensar un poquito en ustedes y piensen en el Magdalena, en la gente, en los más humildes, en los más pobres que necesitan de estas inversiones. Aparten sus intereses, dejen la mezquindad y denle trámite al proyecto de ordenanza. No me perjudican a mí, no perjudican a Carlos Caicedo, no perjudican a Fuerza Ciudadana, como dicen. Están perjudicando niños, niñas, jóvenes, abuelos y el cambio en el Magdalena. También debo decirles, no nos vamos a doblegar, no nos vamos a dejar chantajear. Aquí la gente, la mayoría votó para que cada peso se invierta en proyectos y programas que favorezcan al conjunto de la población. Un grupo, porque tengo que decirlo, un grupito, no son la mayoría. Hay un grupo que está esperando para darle trámite, pero este otro grupo, muy ligado a la narcopolítica, muy ligado al pasado, muy ligado a lo más oscuro de la historia de este departamento, pretenden bloquear estas iniciativas. Hablaron de un mico, los reté y los sigo retando a que digan cuál. Hablaron de un orangután, los reto nuevamente a que digan cuál. Hablaron de irregularidades, los reto nuevamente a que digan cuál. Solo han parado el trámite porque no quieren que nosotros sigamos por todo el departamento iniciando obras, entregando programas, entregando proyectos y favoreciendo al conjunto del Magdalena. Ellos todos los días hablan y hablan y hablan y nosotros todos los días más obra, más proyectos, más programas, más inversión, más cambio. Cada vez que ellos hablan, la cachetada es una obra nueva, un programa nuevo, una inversión nueva. Bueno, colombianos, hasta acá llegamos. Nos vemos el día de mañana, bien AM, con más noticias. Chao, chao.